Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a OnePlus, más TV, más color. Hoy es martes 19 de octubre. La violencia ha llegado a dimensiones insostenibles en el país, pero más aún y con mayor saña y vehemencia en Guayas, en la conocida zona 8. Si bien toda agresión, muerte y desaparición de un ser humano es dolorosa para la sociedad, la muerte de un niño, consecuencia de un tiroteo entre delincuentes y la policía, como ocurrió en un restaurante este fin de semana en Guayaquil, llega a las fibras más sensibles y la pena se desborda. OnePlus y este programa se conduelen con todos estos hechos y se suman a los pedidos para focalizar todos los recursos humanos y financieros en función de erradicar este nivel de violencia. De hecho, el presidente de la República ha decretado el estado de emergencia en todo el territorio nacional durante 60 días. Veamos cuáles son las consecuencias de este decreto. Y bueno, hoy tenemos el gusto de contar con el asambleísta de Pachacutic, el abogado Edwin Pereira. ¿Cuál es el ambiente en la asamblea mientras se preparan a tratar una ley económica urgente de corte tributario, a la vez que un juicio político contra el primer mandatario? Después, el doctor Roberto Briones, editorialista de planta de OnePlus TV, nos habla justamente sobre los liderazgos actuales de viejos y nuevos políticos y cómo se dejan ver las costuras cuando prima el egoísmo, la ideología malentendida y los intereses personales por sobre el bien superior. Y finalmente, cuando se acercan los meses que tradicionalmente han sido de mayores ventas para el comercio, una situación internacional relacionada con los contenedores que trasladan la mercadería puede echar al traste con las ventas de Black Friday, de Navidad, de fin de año. La alerta la pone la Cámara de Comercio de Quito y para ello nos acompaña Luis Eduardo Naranjo, su gerente económico. Pero vamos con el primer tema, cuando es un poco tarde, son las 7:13 minutos. El abogado Darwin Pereira nos acompaña. Bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación, abogado. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo para todo el pueblo ecuatoriano que nos ve y nos escucha a esta hora. Muchas gracias. El CAL, del cual usted es miembro, rechazó el proyecto de ley de oportunidades enviado a la Asamblea por considerarlo que es de conocimiento público, que no debería tener tantos cuerpos de diferentes materias de la misma ley. ¿Están de acuerdo con la nueva propuesta de enviar cada uno de los proyectos, el tributario, el laboral, el de inversiones, por separado y consecutivamente? Por supuesto, fue lo que siempre le dijimos al presidente, no podemos violar la ley, nadie está conociendo la ley. El artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que no se podrá calificar, y lo dice textualmente, no se calificará ningún proyecto de ley que se refiera a más de una materia. El proyecto del presidente, que fue devuelto por el CAL, contenía reformas aproximadamente a 30 leyes, entre ellas, por ejemplo, la ley de Galápagos. Entonces, obviamente, no reunía la unidad de materia. El presidente, pese a todas las críticas que ha hecho, lo ha entendido y me parece bien. Yo veo con buenos ojos que ahora, pese a todas las críticas que nos ha hecho, lo vuelve a enviar dividido. Y obviamente, si no hay ahí la dificultad de que se refiera a varias materias, pues yo creo que pasaría. Me parece que es lo más loable y lo más sensato en este momento. Ya, yo tengo un poquito de problema en entender lo que usted dice, porque me parece que el audio está como alto y resuena, pero me imagino que usted lo que está diciendo es que se va a actuar con la misma corresponsabilidad desde la Asamblea, sobre todo la bancada de Pachacutic, ¿no? Y se dará la agilidad que el trámite de esta ley requiere. Por supuesto que sí. Nosotros vamos a darle la agilidad, vamos a tramitarlo inmediatamente apenas llegue, especialmente los proyectos económicos urgentes. La ley nos da apenas 30 días y consecuentemente siempre acá lo que se pone la meta es de que esos proyectos podamos tramitarlos en 5 días, ya tenerlos calificados y entregados a las comisiones respectivas. No solamente por la urgencia y por el tiempo de los 30 días que son obligatorias en este tipo de manejo de leyes, sino porque además hay 3 diferentes cuerpos que el presidente ha decidido enviarlos por cuerda separada, pero
que además son para él fundamentales para lograr la reactivación económica y mayor empleo. Cuando hablo de compromiso me refiero a eso, pero también a cuáles son las objeciones que ustedes como bloque tienen a esta ley, que ya la habrán revisado, ¿verdad? ¿Considera que habrá nudos gordianos insalvables? Bueno, primero habrá que revisar los proyectos. Generalmente a mí no me gusta pronunciarme antes de conocer los proyectos de ley. Recordemos que el presidente ha dicho que ha cambiado algunos artículos que fueron muy polémicos, que la misma ciudadanía, no la asamblea, la misma ciudadanía lo rechazaba, y esperemos de que ya no vengan esos artículos a fin de que el debate se enriquezca con la participación también de la ciudadanía. Obviamente, una vez que lleguen, los vamos a hacer públicos. Los proyectos de ley no vienen escritos en piedra, pueden ser modificados, pueden ser adecuados, y aspiramos tener un debate muy enriquecedor, repito, por la ciudadanía, por la gente que al final del día va a ser la perjudicada o beneficiada de esos proyectos. Recuerde usted que había un artículo en el proyecto anterior que establecía de que si a un empleado lo sacaban de su trabajo, el empleado le tenía que pagar al patrono. Entonces, ha dicho el presidente que eso ya ha corregido, y eso nos parece muy bueno, pero hay que seguir leyendo el proyecto de qué más se va a hacer corregido. Claro, eso en la reforma a la ley del tema laboral. En la actual, que es del tema tributario, más bien se supone que habría una coincidencia en un concepto general, que es que los que más tengan, los que mejor hayan pasado incluso la pandemia, sean los que más paguen. El presidente ha propuesto una agenda para sentarse a hablar con cada una de las bancadas, pero según María Belén Cordero, UNES, por ejemplo, tratará de negociar un acuerdo para condicionar su apoyo, y habló de otra bancada que haría lo mismo, ya que está buscando tener autoridades actuales, están negociando este tema. ¿Se refería a ustedes con respecto a la vicepresidencia de la Asamblea? No, nosotros no estamos buscando la vicepresidencia, al menos hasta ahora no tenemos una decisión al respecto. Nosotros lo que hemos dicho es que la vicepresidencia de la Asamblea Nacional, al menos es mi posición, y aquí no puedo hablar por el bloque porque el bloque aún no ha tomado una decisión, pero es mi posición personal que esa vicepresidencia debería ostentarla la Izquierda Democrática, toda vez que ese fue el movimiento político que lo tuvo, hasta que, bueno, hubo el problema de la señora Bella Jiménez. En todo caso, nosotros no estamos atrás de ninguna canonjía, de ningún puesto, no lo hemos estado y no lo vamos a estar ahora. Nosotros tenemos una agenda legislativa planteada que la conoce la bancada de Creo, y que la conocerá el presidente de la República cuando nos reunamos, porque nos parece, eso sí, yo siempre he estado reclamando el diálogo. Este país sin diálogo no va a ningún lado. Ese diálogo le hacía mucha falta, y qué bueno que el presidente lo haya aceptado. Esperemos fijar una fecha en la que nos podamos sentar, y ojalá esa reunión sea pública, porque no tiene por qué ser secreta. Nuestra agenda legislativa es pública, y ojalá puedan estar todas las cámaras de televisión viendo lo que logramos con el presidente. No tenemos para qué encerrarnos ni escondernos a negociar nada. Ok. ¿Cómo se van a manejar los tiempos con respecto al planteamiento de juicio político contra el presidente de la República por los Pandora Papers? Lo uno no contaminará lo otro. De hecho, en la comisión designada a tratar el informe, ustedes tienen, creo que mayoría de miembros, ¿no? Sí, pero no dan las causales para juicio político. Yo creo que hay que entender eso, al menos yo no veo causales, soy abogado, y de donde yo he revisado el tema no da para causales de juicio político. No obstante, recordemos que la consulta popular aprobada en el 2017 generó, me parece, 11 artículos de ley que son mandato popular, mandato del pueblo, que establecen prohibición de tener paraísos fiscales. Claro, a lo mejor no haya juicio político, pero lo que establece esta ley, que no podemos perderla de vista, es que si un presidente o cualquier funcionario público, ahí no hace diferencia, cualquier funcionario público tiene offshore, automáticamente es destituido. Entonces es un tema muy delicado. Yo personalmente hago votos porque el presidente no te vaya a tener offshore, no nos vaya a aparecer como offshore, porque obviamente estaría inmediatamente destituido. Pero este es un tema que se va a investigar con la mayor objetividad posible, y cuando ya tengamos documentos hablaremos sobre la base de documentos. Ok, pero lo que usted anticipa es muy importante. Ese es el sentir suyo personal, esa es su posición personal, o es de todos los miembros de Pachacutic que están en este momento en la comisión.
No es el sentir de todos los compañeros de Pachacuti. Anoche casualmente tuvimos una reunión de bancada y hemos quedado claros. No vemos todavía aquí causales para juicio político, pero ojo, no podemos perder, repito, de vista lo que dice la consulta popular. Entonces, sí hay un tema muy delicado, muy delicado. Claro, entendido eso. ¿Cuándo enviarían ustedes el informe al Pleno, para conocimiento del Pleno? Entiendo que la comisión ha establecido demorarse aproximadamente 30 días, tiene una hoja de ruta, yo no pertenezco a la comisión, pero tienen una hoja de ruta de lo que nos informaron anoche trazada, van a llamar a comparecer a muchas personas, a muchas instituciones, y luego de eso también entiendo que están requiriendo información a nivel internacional, y una vez que ellos tengan esta información, ya el país la conocerá, más allá de que los asambleístas en forma individual también están recabando información, haciendo sus propias investigaciones. Yo estoy haciendo mi propia investigación, tengo alguna documentación, pero ya en su momento determinado todo esto se juntará y el Pleno lo conocerá. ¿Y cómo quedó el tema de la discusión que estaba abierta ayer sobre el hecho de convocar o no a la esposa y los familiares del presidente de la República? Entiendo que están en la lista de convocados. No he revisado si eso ha sido reveído, pero en todo caso no tiene de malo que sean convocados, toda vez que son ellos los que aparecen como los socios y los accionistas del presidente en estas supuestas offshore. Entonces, cuando uno revisa las declaraciones, yo estoy de acuerdo porque ¿de dónde sacaron la plata para comprar empresas en el exterior? Pues si no han pagado un solo centavo de impuestos, ¿sí? Entonces, obviamente aquí pasa algo, y eso hay que averiguarlo, y los tienen que decir ellos, ¿de dónde sacaron la plata para comprar un banco en Panamá? ¿Dónde sacaron plata para tener empresas en Estados Unidos sin haber pagado un solo centavo de impuestos en el Ecuador? ¿Se las dio el presidente? A ver quién. Ahí te la pregunta. Sí. A ver si entiendo bien. Usted dice que no habría causales para el juicio político, sin embargo, sí afirma que hay que llamar a los parientes del presidente Lazo para saber de dónde salió el dinero para comprar ciertas empresas o hacer ciertas actividades offshore. ¿No hay una contradicción aquí? No sé si entendí mal. No, porque aparecen como socios del presidente. ¿Aparecen como qué, perdón? Como socios del presidente. ¿Sí? Okay. Aparecen como accionistas de las mismas compañías. Pero usted dice que no hay causales para un juicio político, sin embargo, sí está de acuerdo con que, digamos, evidencia que sí ha habido una inversión offshore o poner el dinero del presidente y crear empresas offshore. O sea, tener offshore no es causal de juicio político. Okay. Tener offshore no es causal de juicio político. Tener offshore es causal de destitución y no por la vía del juicio político. Eso lo establece la ley. La ley establece claramente cuáles son las causales para juicio político y también cuáles son las causales para destitución. Son dos cosas totalmente distintas. No necesariamente la destitución se tiene que dar por juicio político y obviamente esa es la parte que nos preocupa, ¿no? Porque lo que dice la ley es que tener offshore es causal de juicio político, más allá de que estaríamos... ¿Sí? Dígame. Entendido, no, digo, ya queda claro. Ahora, si las cosas se complican de todas maneras, siempre está esta amenaza, se podría decir, del presidente de que no le temblará la mano para firmar el decreto de muerte cruzada si las cosas no se... Eso de alguna manera está condicionando también el ánimo de los asambleístas para tratar de sacar de la mejor forma hacer el tratamiento de la mejor forma de estas propuestas de ley. No, de ninguna manera. Las amenazas no nos asustan, no deben asustarnos. Ya estamos grandecitos en política. Yo llevo 16 años en Pachacuti. He sido autoridad, ahora mismo soy secretario nacional de Pachacuti y ya estos chillidos, estos gritos, estos pataleos no nos asustan. Recuerde que la muerte cruzada también la puede convocar la Asamblea Nacional. El presidente debe estar consciente de eso, ¿no? No solamente él la puede convocar, la podemos convocar nosotros también. Y no creo que esa en realidad sea la salida. No estamos para amenazarnos. Este país no puede vivir de las amenazas. Yo creo que hay cosas más importantes y esas cosas más importantes empiezan por generar y apostarle al diálogo. Si no hay diálogo, discúlpeme, el país se nos va de las manos, especialmente el presidente, que es el responsable de que las cosas se pongan en orden en este país, porque fue lo que prometió en campaña. Nosotros estamos poniendo todo nuestro contingente para aquello, más allá de lo que el presidente, los proyectos que el presidente envíe o deje de enviar a la Asamblea. Nosotros seguimos trabajando en la Asamblea. Tenemos más de 12 proyectos aprobados,
tenemos más de 48 proyectos calificados por el CAL, más de 200 reuniones entre las comisiones, es decir, acá en la Asamblea se vive el día a día intensamente, estamos trabajando. Una meta de aprobar 84 leyes en un año es una meta ambiciosa y la estamos trabajando. El presidente también debe poner su parte y dejar de estar amenazándonos, porque, bueno, si ya nos tiene que mandar a la casa, si nos tenemos que ir a la casa por una muerte cruzada, el presidente también debe entender que le habrá hecho mucho daño al país porque él no va a volver a ganar las elecciones. Y en ese contexto, nos habrá hecho gastar a los ecuatorianos $100 millones para elegirlo a él en las elecciones pasadas y elegirnos obviamente a nosotros, y nuevamente otros $100 millones que más o menos cuesta un proceso electoral para volver a elegir en menos de un año nuevamente autoridades. O sea, eso es una locura, ¿no? $200 millones como que si nos sobrara la plata, ¿no? Muy bien, ahora usted defiende y ha defendido a lo largo de esta entrevista el tema del diálogo por sobre todas las cosas, me parece fundamental. ¿Qué opina de que Leonidas Issa, en cambio, se ha anunciado una movilización para el próximo martes 26 de octubre? Pachacuti, ¿cómo va a actuar? ¿Será parte de esta marcha? ¿Y por qué es que fue imposible proseguir las conversaciones con el gobierno? De la información que tenemos de la CONAIE, porque Leonidas representa a la CONAIE, obviamente es nuestra base social más fuerte, la CONAIE, eso no podemos alejarnos ni desconocerlo. Nosotros hemos siempre apostado al diálogo, le hemos dicho a Leonidas que agote todas las instancias de diálogo. Cabe recordar que la CONAIE ya quería salir a manifestaciones. Básicamente aquí ha habido una insistencia desde el bloque de Pachacuti de que agotemos todas las posibilidades de diálogo, pero también hay que ponernos en los zapatos de la CONAIE, ¿no? Van a un diálogo y el presidente le dice, no voy a topar el tema de los combustibles. Y el presidente les dice, no tengo una solución para los agricultores. Y el presidente le dice, no puedo hacer pagar el precio oficial de la leche. Y el presidente le dice, no puedo hacer pagar el precio oficial del arroz. Entonces, ¿qué puede? O sea, ¿cuáles son los acuerdos que podemos llegar? Y en ese contexto, entonces lo dejan sin herramientas, ¿no? Tampoco puede existir el diálogo de sordos. Mire usted, nosotros le dijimos al presidente, a pesar de que tuvimos que hacérselo entender por la vía de negar el proyecto, de que el proyecto tenía que venir dividido, lo entendió, a pesar de todo lo que nos ha dicho, lo entendió. Eso lo vemos con buenos ojos, más allá, repito, de las críticas del presidente, vemos con buenos ojos que al final entra en razón. A veces hay que hacerlo entrar en razón, por la vía que no queremos, pero bueno, toca, ¿no? A ver, sobre los términos extremos de esa conversación ya se había advertido de antemano, sobre todo, no estoy muy segura de los demás temas que usted dice, pero le creo obviamente, pero sobre todo el tema de los combustibles, donde que desde siempre dijo el presidente que era muy complicado el tema de quitar la banda que actualmente existe. Pero también recordemos que Leonidas Issa, al aceptar esta invitación a dialogar, él dijo que él no iba a dialogar, que él iba a buscar las respuestas efectivamente. O sea, si es que fue un diálogo de sordos, fue de ambos lados. Realmente no se dio, por lo menos de parte del presidente de la CONAIE, una verdadera voluntad de abrirse a la conversación y continuar en las mesas de negociación o en mesas técnicas para buscar una salida. Esa es mi opinión personal, aparte de algo que es simplemente de forma, pero que dice mucho: llegar una hora tarde a una invitación de la Presidencia de la República y el presidente haber aceptado eso ya tiene otras dimensiones. En fin, para terminar, ¿qué afectación tiene en el trabajo legislativo las denuncias de una actitud conspirativa de uno de sus líderes, precisamente Leonidas Issa, como dijo el presidente Lasso en una entrevista de Carlos Vera? Mire, a veces el presidente Lasso, y lo digo con mucho respeto, nos causa un poco de chiste, ¿no? Se anda inventando cualquier cosa para tratar de distraer la opinión pública. Y aquí se lo tengo que decir frontalmente. El presidente está tratando de distraer la opinión pública. De los Pandora Papers hacia de inventarse un triunvirato que efectivamente no existe. Porque Leonidas Issa no tiene plata para moverse a Guayaquil, peor para irse a reunir con Nebo y peor aún con Correa, que tanto daño nos hizo. Al menos nosotros no le aceptaríamos eso, por ejemplo, como bloque. Nosotros, al interior de la Asamblea, para que usted sepa y para que el país lo sepa, tenemos una excelente relación con el movimiento Creo, con la bancada de Creo y con todas las bancadas. Al interior de la Asamblea hay un diálogo fluido, o sea, ahí no hay problema en el interior de la Asamblea, a pesar de que un bloque pertenece al gobierno, que es el bloque de Creo. Sin embargo, con ellos conversamos, con ellos nos ponemos de acuerdo, nos reunimos antes de cada pleno, nos reunimos antes de cada sesión de comisión para tratar de generar acuerdos. Es decir, ahí el diálogo es fluido.
no así con el presidente, y no entendemos por qué no hay un interlocutor desde la presidencia que un poco permita canalizar estos temas. Pero más allá de eso, me parece que el presidente lo que está tratando es de tirar bombas de humo, cortinas de humo para opacar lo que en verdad le interesa a la opinión pública, que es primero saber qué pasa con Patrona Peters y obviamente a otra gente saber qué mismo va a hacer con muchos temas muy delicados que el presidente no ha dado respuestas, ¿no? Ayer hubo un paro de agricultores y los agricultores se paralizan porque resulta que siendo el precio oficial del arroz $31, le están pagando a 18. Siendo el precio oficial de la caja de banano a 6.25, les están pagando a 4 o 5 dólares. Muy bien. Entonces, cuando usted tiene esos problemas, obviamente que la gente va a reclamar. Bueno, abogado Pereira, yo sí quisiera destacar, por lo menos en sus palabras y en su actitud de hoy, hay una suerte de voluntad, por lo menos en la Asamblea, de trabajar de la mejor forma porque salgan tanto los proyectos de ley que tanto necesita el país, como trabajar el tema del juicio político con mucha responsabilidad y compromiso, asimismo, hacia el país, no hacia el presidente, pero sí hacia el país y hacia la democracia. Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Ojalá tengamos nuevas oportunidades de conversar. Muchas gracias a usted, muy amable por la invitación. Un saludo y un abrazo. Buenos días.